El periodista y actual precandidato a la presidencia por el movimiento Construye, Cristian Zurita, indicó que el asesinato de su amigo Fernando Villavicencio se dio porque él iba a ganar las elecciones anticipadas y era una amenaza para las mafias políticas. Lo matan porque ganando era una amenaza. Si no, de lo contrario, ¿por qué lo haría? Si como asambleísta tuvo la capacidad de denunciar y no sucedió nada, pues como presidente tenía la posibilidad de generar los cambios políticos que se requerían en aquellos puntos en los cuales generó diagnósticos claros, como en la inseguridad, expresó. Daniel Noboa Asín anunció el pasado 24 de mayo su autoproclamación como candidato a la presidencia para las elecciones Ecuador 2023, una aspiración que su padre, el empresario Álvaro Noboa, en primera instancia quiso perseguir por sexta vez, pero que luego declinó. Noboa, hijo, nacido el 30 de noviembre del 87 en la ciudad de Guayaquil, tiene una larga lista de títulos profesionales alcanzados. Así se lo describe como alguien que siempre ha tenido como objetivo emprender en el Ecuador y por eso a los 18 años fundó su primera y propia empresa DNA Entertainment Group dedicada a la organización de eventos. El CNE informó que tomó las medidas técnicas, administrativas y jurídicas para garantizar los derechos de participación política del binomio presidencial del Movimiento Construye. Este apoyo es permanente y en coordinación con sus dirigentes, informó el máximo organismo de sufragio en Ecuador. Añadió que tras conocer los hechos suscitados por la muerte de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, se convocó de forma inmediata a las organizaciones políticas para solidarizarse y respaldar a las diferentes tiendas políticas para garantizar su participación en los comicios anticipados. Cristian Zurita visita medios de comunicación, se reúne con simpatizantes y busca acelerar que el CNE inscriba su candidatura como postulante presidencial de Construye en reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio. Mientras eso sucede, formalmente no puede usar la pauta publicitaria que estaba destinada a Villavicencio. Esto pasa a solo 2 días de que se cierre la campaña electoral, lo que dejaría a Zurita sin la posibilidad de hacer proselitismo en medios de comunicación con el material que ya estaba producido para la campaña de Villavicencio. Algunos de los candidatos presidenciales de Ecuador retomaron este martes sus actividades proselitistas sin actos multitudinarios, después de que el asesinato de Fernando Villavicencio Valencia dejase marcada una campaña electoral que gira en torno a la crisis de seguridad y la ola de violencia que atraviesa el país. El ex vicepresidente Otto Sonnenhofner Sperg tuvo este martes un encuentro con jóvenes en un parque de Guayaquil después de haber realizado varias entrevistas con medios de comunicación locales. Más temprano, el candidato Jan Topic Feró, que se presenta como un ex legionario y empresario especialista en seguridad, presentó en una rueda de prensa también en Guayaquil el equipamiento que piensa darle a los policías para combatir la inseguridad. Ecuador va a las urnas en medio del más grave problema de inseguridad en su historia. La tasa de homicidios es la más alta del año, 24,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Dar seguridad a los electores y candidatos es el reto que tiene la fuerza pública este fin de semana. 1.890 policías ya ejecutan tareas de inteligencia en el país y alertan la toma de decisiones. Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha son las provincias que tienen las zonas más conflictivas donde se prevé mayor acción. Lo que la policía ha hecho es un mapeo para la distribución de los equipos de élite. La Fiscalía informó que en la audiencia de calificación de flagrancia, el fiscal de turno manifestó que el 11 de agosto del 2023 el procesado citó a la víctima en el Parque Central del Cantón Tena para que el denunciante le entregue la suma de $2.000, dinero que le exigía a cambio de no difundir unas fotografías suyas. Tras conocer de este presunto delito, Fiscalía solicitó a un juez la autorización para efectuar vigilancias, seguimientos, fotografías, filmaciones y otros procedimientos investigativos. Tras un operativo llevado a cabo por las autoridades para aprehender en delito flagrante, el cabo segundo Jonathan Eduardo C.V., quien acababa de recibir un sobre entregado por su víctima que contenía el dinero que le entregaba por su chantaje. Una cabeza humana fue hallada en una gasolinera del Cantón Naranjito, provincia del Guayas.
la mañana del martes 15 de agosto. Este resto se encontraba dentro de una funda plástica por el lado de estacionamientos del establecimiento que se encuentra diagonal a una unidad de policía comunitaria. Según medios locales, junto al difunto fue dejado un cartel que decía lo siguiente: por ladrón y muy extorsionador. Un estudiante fue asesinado a tiros al salir de un colegio ubicado en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Este hecho se registró aproximadamente a las 18 horas. El adolescente, quien llevaba puesto un uniforme de educación física, fue abordado por un sujeto que le disparó a la cabeza, según testigos. El menor de edad falleció inmediatamente y su cuerpo quedó tendido en el suelo. El perpetrador del ataque huyó junto a un cómplice en una motocicleta. Decenas de policías y agentes metropolitanos se movilizaron la mañana del martes 15 de agosto a la terminal terrestre de Jaime Roldós Aguilera en el norte de Guayaquil debido a una nueva amenaza de bomba. Una maleta sospechosa que fue abandonada debajo de la unidad móvil de la policía instalada en los exteriores de la terminal alarmó a los cientos de ciudadanos y choferes que se movilizaban por el sitio esta mañana. Agentes del GER acudieron a atender el incidente. Uno de los efectivos usó incluso un traje antiexplosivo para constatar si se trataba de un petardo. Cada persona nombrada en la acusación formal está acusada de un cargo de violar la ley de organizaciones criminales y delictivas de Georgia a través de la participación en una empresa criminal en el condado de Fulton, Georgia, y en otros lugares, para lograr el objetivo ilegal de permitir que Donald J. Trump se apodere del mandato presidencial a partir del 20 de enero de 2021. Donald Trump y otros 18 individuos fueron imputados en el condado de Fulton, en Georgia. La acusación legal incluye 41 cargos. El expresidente recibió 13 cargos penales, en esta la cuarta acusación en su contra. Si iban a presentarme cargos, ¿por qué no lo hicieron hace 2 años y medio antes de las elecciones? ¿Cierto? Esperaron hasta las elecciones. Esperaron. Trump insiste en su inocencia y acusa a la fiscal de tener motivaciones políticas. Sin embargo, el documento de la fiscalía delinea la estrategia usada por los acusados y que será parte de un posible juicio. Esta investigación se relaciona en parte con una llamada telefónica que Trump tuvo después de las elecciones con el secretario de Estado de Georgia, en la que instó al secretario de Estado, Brad Raffensperger, a encontrarle suficientes votos que le hubieran permitido superar al candidato ganador, el presidente demócrata Joe Biden, en la contienda de ese estado. 2 acusaciones de interferencia electoral enfrenta el expresidente Donald Trump. La anunciada en la noche del lunes en Georgia es considerada la más grave, debido a que incluye el supuesto delito de asociación ilícita bajo la ley estatal de organizaciones mafiosas y corruptas, conocidas como RICO por sus siglas en inglés. Lo cual es esencialmente una acusación de que había una gran cantidad de personas que trabajaron constantemente juntas, pero no necesariamente con un acuerdo expreso, con un objetivo ilegal, que según la oficina del fiscal del distrito era revertir el resultado electoral de 2020. Ese y otros 12 cargos criminales son un segmento adicional del expediente abierto en la Corte de Washington, según el abogado Anthony Grace. Por supuesto, la ley de Georgia y la federal ven estos temas de manera diferente. La ley federal habla de esto en términos de defraudar al gobierno. Georgia se enfoca más concretamente en la solicitud de fraude, testigos falsos, declaraciones falsas. Trump ha tildado las pesquisas como una persecución política y se espera que utilice argumentos basados en la libertad de expresión para defenderse en nuestros juicios. Al menos el que se llevará a cabo en Georgia podría tardar un largo tiempo debido a la cantidad de acusados involucrados. Y Trump y sus abogados, a lo largo de toda la carrera de Trump, incluso antes de la política, han demostrado que saben estirar el sistema. Lo que podría utilizar como ventaja en su campaña de reelección en 2024. Una semana después de iniciados los incendios en Hawái, son 99 los decesos confirmados a cuenta de la catástrofe más grande de Estados Unidos durante el último siglo.
Autoridades apelan a la sensibilidad del público y piden ver más allá de los números. No es solo ceniza en la ropa cuando nos la quitamos, son nuestros seres queridos. Aquellas personas que han entrado en la Jaina porque realmente querían ver, deben saber que es muy probable que estén caminando sobre huesos. El gobernador George Green explicó cuán complicadas son las labores de búsqueda. El reconocimiento de víctimas en algunos casos se lleva a cabo a través de pruebas de ADN, pues son cuerpos irreconocibles. Un 86% de las construcciones destruidas son residenciales, por lo que 2.000 viviendas han sido acomodadas para dar refugio a quienes lo perdieron todo. El gobierno pidió a quienes tienen vivienda disponible en Hawái que la pongan a disposición de quienes quedaron damnificados. El mandatario confirmó que algunas llamas aún siguen activas. Van a tener lo que necesiten. Hoy FEMA aprobó 50.000 comidas, 75.000 litros de agua, 5.000 camas, 10.000 cobijas, así como otros suministros de refugio para los sobrevivientes desplazados de sus hogares. Los retos de seguridad, como sucede tras una tragedia de esta magnitud, se suman a la realidad de los residentes. Saqueos han sido reportados en la zona mientras muchos cuestionan las labores de quienes los representan. Es una sensación desconcertante cuando llegan los bomberos y no tienen agua. Yo tuve que sacar agua del inodoro del filtro de mi refrigerador. Los casos de COVID van en aumento en Nueva York. Según datos del Departamento de Salud, 594 personas contrajeron el virus en los últimos 7 días y julio pasó con un aumento de un 55% en los enfermos con el virus. Hemos visto casos de COVID, ahora la mayoría lo que hacen es usualmente, como tantas personas tienen conocimiento de estos síntomas, usualmente van a la emergencia o a sitios donde hay pruebas rápidas. Una disminución en la inmunidad podría estar influyendo, aunque esto no quiere decir que el virus sea más letal o transmisible, según el Departamento de Salud. Expertos recomiendan aplicarse el refuerzo. Las vacunas son efectivas y esa es una de las primeras recomendaciones que hay, que se vacunen. Sí entendemos, todavía el COVID es muy nuevo y todavía estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas del COVID, pero entendemos hasta ahora que vamos a tener que necesitar con regularidad refuerzo, muy parecido al caso del flu. El pasado mes de mayo se declaró el fin de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, el coronavirus sigue siendo una preocupación importante y recomiendan a niños, personas mayores o con enfermedades respiratorias en especial, volver a las medidas de bioseguridad. He oído que el caso del COVID está subiendo, pues, y volvería a volverme a ponerme la mascarilla definitivamente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, reconoció que tienen retrasos en la aprobación de las peticiones de visas U ante el desmesurado incremento de las solicitudes. Este beneficio migratorio está destinado a migrantes víctimas de un delito en Estados Unidos y ofrece un camino más rápido hacia la naturalización. Que a mí me quisieron robar en el trabajo donde yo estaba, nos amenazaron de muerte, nos iban a quemar. A Iván Domínguez, un inmigrante mexicano, un hombre le roció gasolina cuando él intentó impedir un robo en la gasolinera donde trabajaba cerca de San Francisco. Solicitó la visa U hace 4 años y todavía está esperando. Pero él no está solo, hay miles como él. Yo pienso que sí es bastante para todos los que estamos aquí y se nos hace como que estamos en el limbo porque estamos espera y no sabemos nada. El solicitante debe comprobar que formuló una denuncia policial y que cooperó con las autoridades para el arresto del sospechoso. Sin embargo, son muchos los casos y cupos limitados. Aprueban solamente 10,000 casos por año bajo la visa U y ese número está determinado por el Congreso, que hay aproximadamente una espera ahorita de casi 6 años. USCIS no puede otorgar más de 10,000 visas de no inmigrante U por año fiscal. La tasa creciente de presentaciones de peticiones de visa U, junto con el límite legal en el número de visas disponibles en un año, ha llevado a una acumulación de peticiones pendientes. La agencia migratoria informó a La Voz de América que ha otorgado medidas para mitigar los retrasos con las visas U, incluida la creación de la lista de espera en 2007 y la introducción del proceso de determinación de buena fe, autorizado por ley en junio de 2021.
Por increíble que parezca, recientemente han sido incautados en centros penitenciarios, incluidas oficinas administrativas, fusiles de asalto, granadas, armas de fuego y armas blancas. Drogas, pero también electrodomésticos, celulares y computadoras. A eso se suman criaderos clandestinos de peces y de otros animales. Nadie sabe cómo llegaron ahí, pero forman parte de la realidad en las cárceles, tomadas por el crimen organizado y la corrupción. Lamento que funcionarios del SNAE estén procesados por almacenar armas y otros objetos ilegales dentro de los centros. Guillermo Rodríguez, quien estuvo al frente del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, hasta hace unos días, reconoció el papel de las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Hay intereses, hay gente que quiere tener, siguiendo teniendo control. El académico y codirector del Observatorio de Prisiones, Jorge Núñez, sostiene que el fenómeno de la violencia en las cárceles se ha trasladado a las calles. Y la razón por la que se traslada a las calles es porque la violencia dentro de las cárceles fue fomentada por el propio Estado. No solo fueron problemas de gestión penitenciaria. En más de una ocasión, el propio Villavicencio denunció haber sido amenazado y el tema carcelario ha sido parte del debate durante la campaña. Pero Núñez discrepa sobre cómo lo abordan los candidatos. Deben respondernos de si para reformar las cárceles debe haber una reforma policial profunda y una reforma también del ejército. Las fuerzas de seguridad en este momento están comprometidas por el narcotráfico. Pese a que se ha reducido el hacinamiento, la población carcelaria se ubica en 31.122 personas, mientras que existen 2.883 agentes penitenciarios. Paraguay tiene nuevo presidente. El economista Santiago Peña prestó juramento este martes frente al Palacio de Gobierno en una ceremonia solemne a la que asistieron líderes suramericanos, el rey de España y el vicepresidente de Taiwán. Peña, de 44 años, ha prometido políticas favorables a las empresas, impuestos bajos y atracción de inversión extranjera. Los miembros de los BRICS se reunirán entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo. En la cumbre podrían evaluar la solicitud de Venezuela que busca apoyo internacional para enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos. No puede ser un mundo donde una potencia en decadencia pretenda erigirse como el dueño del planeta. Las naciones que forman parte de los BRICS figuran entre las 20 economías más grandes del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Y aunque la economía de Venezuela entró nuevamente en recesión, su interés en este grupo apunta al ámbito geopolítico. ¿Qué reúne a Venezuela, a Rusia, a Irán? Que están sancionadas. Y por eso ellos, para tratar de esquivar las sanciones, lo que tratan es, creemos nuestro propio sistema financiero. Si nosotros no podemos acceder al dólar, si nosotros tenemos problemas de acceso al sistema SWIFT, si nosotros nos bloquean cuentas para acceder a financiamiento de banca multilateral, Banco Mundial, Fondo Monetario, entonces vamos a crear nosotros nuestro propio sistema. Los BRICS han evaluado crear su propia moneda, pero es un plan a largo plazo. Por eso, el internacionalista Luis Angarita cree que este bloque quiere conformar un nuevo eje mundial. El BRICS pasará a ser una nueva figura o una nueva asociación de países no alineados. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respalda la petición de Venezuela de entrar a los BRICS. Mientras tanto, otros 19 países han enviado solicitudes para integrar este bloque. Para tu temor más grande es una campaña que invita a quienes tengan un familiar desaparecido a aportar una muestra de ADN que pueda ayudar a localizarlo. Con esta muestra nosotros vamos a obtener un perfil genético que va a ser útil para ser comparado en diferentes bases de datos genéticos e incrementar la posibilidad de encontrarla. Para esto hay una coordinación con otros países a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La muestra de ADN es gratuita. Lo que se realiza es tomar una muestra de saliva, que es un proceso totalmente indoloro. Además de la información básica de la persona desaparecida, es importante presentar al familiar idóneo para la muestra de ADN. Alguien que esté relacionado de forma biológica con el desaparecido, que para esto podría ser una mamá, podría ser un hijo o una hija.
El analista Fernando Castro considera que esta iniciativa debe llegar principalmente a la región que expulsa mayor número de migrantes. En el caso de Huehuetenango, San Marcos, Guatemala, Quiché, son los principales departamentos de Guatemala que están expulsando migrantes. Lo fundamental es darse a conocer, sobre todo en idiomas mayas. En 2022 y 2023 hay registro de 106 guatemaltecos desaparecidos en la ruta migratoria desde Guatemala, México y la frontera sur de Estados Unidos. La agonía de un tiroteo dentro de un salón de clases fue simulada en una escuela secundaria del centro de Miami. El propósito fue evaluar los tiempos de respuesta y la destreza de los agentes que responden a este tipo de emergencias. Entrenamos de una manera que nosotros no esperábamos. Tenemos que enseguida enfrentarnos con esa amenaza y neutralizarla. Además de disparos en el simulacro actúan voluntarios que se hacen pasar por estudiantes heridos por los impactos de bala. Desarrollar un plan que cada vez que respondemos todos estamos en la misma página de cómo responder y qué tenemos que hacer. Además de policías de varias jurisdicciones, también se integraron uniformados de la Unidad Especial de Rescate de los Bomberos para alternar los protocolos vigentes con posibles recomendaciones que puedan surgir en la evaluación. El sistema de escuelas públicas de Miami-Dade refuerza este tipo de simulacro para evitar escenarios como la masacre de Parkland en febrero de 2018. Porque pensé en esos niños, en esos padres, en esos maestros, en esos administradores, el horror que vivieron durante ese ataque. La policía escolar cuenta con un soporte digital militar que detecta detonaciones balísticas en áreas cercanas a colegios para activar el despliegue de oficiales y la evacuación inmediata. Texas está entre los lugares de Estados Unidos con los matrimonios más breves, de acuerdo con un estudio realizado por el censo. A pesar de formar parte de las estadísticas de divorcio, Vanessa Quintero, quien vive en Houston, sigue creyendo en el matrimonio. Porque nadie se casa para divorciarse. Yo no me casé para divorciarme. Yo pensé que yo me casaba para toda la vida. En promedio, un matrimonio en Texas dura 17.6 años. Solamente la capital estadounidense tiene una duración menor, con un promedio de 10.5 años. El dinero, las finanzas es una de las principales razones por las cuales las parejas tienen problemas, y luego pues la infidelidad de las personas. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el año 2021, el 47.3% de los hogares en este país tenían parejas casadas. Hay que fortalecer el amor, hay que tener tiempo de pareja. El Censo de Estados Unidos calcula la tasa de matrimonios y divorcios con el número de mujeres de 15 años o más que se casaron o se divorciaron en el último año. Es que el divorcio al final del día es una decisión de negocios, y por eso es importante que acepten lo que el abogado les aconseje muchas veces y que piensen esto con la cabeza fría. Según el estudio, la tasa de divorcio también varía dependiendo del estado, desde un 4.3 en New Hampshire hasta 11.1 en Idaho.